Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar siempre presentes. Estamos en la lección número 14 de nuestro estudio, nuestro material Interconectados. Y en nuestra línea de eventos estamos aquí en este punto donde está diagramado que es la ley, ¿verdad? Entonces podemos mirar lo que ya hemos abarcado desde la creación, ¿verdad? La caída, diluvio, Babel, Abraham, Éxodo, ley. Y si hay algo que quiero enfatizar antes de recordar estos temas, es que antes de que Dios le diera la ley a su pueblo, recordemos que primero les dio esa liberación, o sea, les libró de esa cautividad en Egipto, los salvó y luego le dio la ley. Entonces hemos enfatizado en ese sentido que Dios desea que su pueblo le obedezca por gratitud a lo que hizo en su vida. De la misma forma, hoy en día, ¿verdad? Sabemos que tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Dios nos salvó, nos libró de nuestro pecado, ¿verdad? Del juicio eterno, del poder de Satanás. Entonces, Él desea que nosotros vivamos una vida de gratitud. En ese modo de introducción, en- entonces en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel, ¿verdad? A quien le entregó su ley. Y a diferencia de leyes humanas, la ley de Dios procedía de su corazón como papá que amaba a su hijo y él quería, como recién mencionamos, que Israel obedeciera por gratitud en vista de todo lo que realmente el Señor hizo en la vida de su pueblo. Dios estaba plenamente comprometido con esa relación con su hijo, ¿verdad? Con su pueblo, y lo tomaba tan en serio que puso testigos, ¿verdad? Como su ley, el canto, los cielos, y habían personas que estaban observando que ellos cumplieran eso, y estos eran los profetas. Si ellos obedecían, tenían esa bendición, pero también si no cumplían, eran, vamos a decir, castigados, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Entonces Dios tenía un plan para Israel, para que Israel fuera bendición a todo el mundo, ¿verdad? Israel debía ser un reino de sacerdotes, ministros, ¿verdad? Que puedan compartir ese mensaje que habían recibido del Señor, y por eso era necesario que quede ese registro y ellos puedan compartir como mensajeros, como misioneros de esa cultura de la cual Dios le había quitado, ¿verdad? Para formar un pueblo, una nación, y tuvo que llamar a un hombre, a Abraham, ¿verdad? Llamó a Abraham, vemos ahí la familia de Jacob, por supuesto, y la nación de Israel. Entendemos que Dios ha enseñado a su pueblo. No fue fácil, tuvo que aprender mucho Israel antes de que se cumpliera esto, que ellos fueran representantes de Dios. Entonces Dios comenzó un programa de construcción de la nación, y por eso era necesario que Dios le dejara estas instrucciones, estas leyes, y le ha dado una identidad, le ha dado la ley, le ha dado un canto, un himno, ¿sí? El calendario de festividades, fiestas, las instrucciones incluso para adorar en el templo. Recordemos que Dios entonces ha dado esa ley. Em, Dios desea que obedezcamos por gratitud, ¿sí? ¿Cómo actuó el pueblo? Leemos el Antiguo Testamento, muchas veces no era agradecido, sino por el contrario, era ingrato, incluso reclamaba. Aún así, Dios tenía misericordia de ellos. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúa usted ante las instrucciones de Dios? ¿Sí? ¿Será que somos agradecidos y estamos viviendo una vida de alabanza? ¿O estamos constantemente reclamando, así como el pueblo, y reclamando o criticando, ¿verdad? Criticando por Moisés, ¿verdad? Muchas veces criticamos a los líderes, ¿verdad? Pero Dios desea una obediencia conforme a su palabra, recordando que Él nos libró
y nos ha dado instrucciones para que podamos obedecer. Y en estas instrucciones, esto ya hemos estudiado previamente, en Levíticos 13, él deja instrucciones precisas de que si en el pueblo se detectaba casos de personas que padecían cierta enfermedad, eran llevadas al sacerdote y tenían que mantener distanciamiento o cuarentena, ¿verdad? Y por un periodo de 7 días después eran verificados, revisados, y si permanecían estas señales, estos síntomas, permanecían entonces aisladas de las personas, de modo a evitar contagios. En el libro de Números, capítulo 19, encontramos la importancia del lavado, así como los sacerdotes lavaban su ropa, también el baño, el lavado de manos ya estaba registrado ahí, ¿verdad? Si bien se ha intensificado en estos últimos tiempos por el tema del COVID-19, sin embargo, está registrado, ¿verdad? Dios enseñó a su pueblo tenía que ser un pueblo limpio, un pueblo que cuidaba estos detalles, ¿verdad? Luego tenemos la instrucción acerca de que ellos tenían que circuncidar a un niño, pero no el primer día de nacido, ni el quinto día, sino recién en el octavo día. Ese tiempo que lo analizamos que era perfecto porque en ese tiempo la sangre podía coagular de manera que el niño podía soportar ese corte, esa circuncisión. Entonces los recién nacidos tenían que, obviamente, al octavo día eran circuncidados. ¿Dónde encontramos esto? En Génesis capítulo 17, versículo 12. Y todo varón al octavo día de su nacimiento debe ser circuncidado. Recordemos que esto Dios ha dejado esta instrucción a su pueblo. Perfecto. Continuando con nuestro estudio, hemos también destacado que Dios cuida de la creación, se preocupa por su creación, por tal motivo ha dejado leyes, instrucciones, mandamientos, ordenanzas para que el hombre pudiera cumplir. En el Deuteronomio 25:4 encontramos que dice así: no pondrás bozal al buey mientras esté trabajando, ¿verdad? Mientras trilla el grano, ¿verdad? No, para no impedir que él pudiera consumir y alimentarse a medida que seguía trabajando. Dios tenía cuidado de la naturaleza y fíjense este detalle súper interesante que encontramos en Éxodo 23, también en Levíticos 25. Dice así: siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, así como observamos aquí. ¿Sí? Por 6 años tenían que sembrar y cosechar. Pero, y esto literalmente dice Éxodo 23:11, pero el séptimo año deja que la tierra descanse, deja que la tierra se renueve sin cultivar. O sea, este séptimo año tenían que descansar, o sea, todo el año no había necesidad de cultivo, de sembrar, ni menos de cosechar. Era la instrucción que Dios le había dejado. Y ahí le decía, permite que otra gente, personas que necesitaban, puedan cosechar lo que crezca, en lo que sale de la tierra en ese periodo de tiempo. Y deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Y escuchen esto. Lo interesante es qué pasa los siguientes años. La Biblia dice, y está registrado en Levíticos 25:21, ten por seguro que yo, dice el Señor, te enviaré mi bendición el sexto año. ¿Qué era lo que ocurría sorprendente este sexto año? Ese sexto año, la tierra va a producir tan abundante, pero escuchen bien, tan abundante que será suficiente para los próximos 3 años. Por eso aquí tenemos estos cuadros que abarcan a ver, tanto el séptimo año, octavo y noveno año de lo que la tierra produjo en el sexto año. O sea que tranquilamente ellos podrían esperar todo un año, incluso tendrían tiempo para el octavo y noveno año de todo lo que la tierra producía el sexto año.
O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios tenía tanto cuidado de los animales, también tenía cuidado de la tierra, así como tiene cuidado del hombre mismo. Ahora, mencionemos un poquito la flora, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 20 dice cuando ellos entraban a una ciudad que estaban en guerra y había árboles, entonces no había necesidad de cortar estos árboles, no había necesidad de darle hachas. ¿Por qué? Porque ellos podían consumir de los frutos que producían, vamos a decir, estos árboles. Interesante, una pregunta dentro de este texto. Dice, ¿acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Entonces no había necesidad de echar los árboles. Son instrucciones que Dios había dejado a su pueblo. Entre otras instrucciones que encontramos, por ejemplo, hablamos de esto la última vez, que Dios quiere que entre su pueblo haya consideración, que haya respeto, independientemente de quiénes son o del tiempo que están viviendo estas personas. No importa su posición, vamos a decir, política, económica, intelectual o cultural, como uno pueda estratificar o, vamos a decir, categorizar, el trato debía ser igual para con todos, ¿sí? Entonces encontramos instrucciones precisas, por ejemplo, en Éxodo 22. Si, si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía de un préstamo, dice la escritura en Éxodo 22, 26 en adelante, ¿qué tenía que hacer la persona? Tenía que devolverle el abrigo antes de que el sol se oculte. ¿Por qué? Porque puede ser que este abrigo sea lo único que tenga esta persona para abrigarse. Entonces, gracias mamita. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Es la pregunta. Si no, se lo devuelve, ¿verdad? Entonces Dios escucha el clamor de las personas. Dios tiene cuidado. Él es un Dios realmente misericordioso. Entonces era un Dios que tenía esa enseñanza clara y decía que ese año se le debía perdonar a estas personas las deudas, ¿verdad? Se le decía que tenía que ser generoso, tenía que dejar que otros puedan también recibir de esa bendición. Imagínense, en, en el sexto año la tierra va a producir, pero tanto que no tiene necesidad de trabajar un año, pero no solo un año, sino dos, no, pero no solo dos, sino 3 años. Entonces, en agradecimiento, Señor, tanto que tú me bendices, que yo puedo compartir con las personas que realmente necesitan. Y así es nuestro Dios. Y esta enseñanza lo encontramos en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. En Efesios, en capítulo 4, habíamos mencionado la clase anterior, de que Dios no quiere que nosotros estemos robando, o vamos a decir, hurtando, porque dice, el que hurtaba, no lo haga más, sino que trabaje haciendo lo bueno con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, eh, si hermano pueden apagar su micrófono, le voy a agradecer. Ahí me ahorran el tiempo de mutear, entonces muchas gracias. Continuamos. En otro dato interesante que encontramos en la escritura es lo siguiente. En personas que accidentalmente cometían homicidio, había un lugar exclusivo, un lugar especial donde estas personas podían esconderse, ¿verdad? Entonces, encontramos eso en Deuteronomio capítulo 19, ¿sí? Estas personas que por accidente cometieron asesinato, ellos tenían que huir a un lugar y en ese lugar ellos, o sea, no se les podía matar, no se les podía asesinar, ¿verdad? Son instrucciones que encontramos en la escritura en el Antiguo Testamento. Con respecto a los sirvientes, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 12, la primera parte, cuando hablaba de celebrar, entonces también los sirvientes estaban incluidos dentro de la celebración, porque hay culturas que tienen de menos a las personas que están trabajando como sirvientes. Entonces no dependía del estatus quo o su posición
en la sociedad para participar de eventos públicos, de celebración, ¿verdad? Ellos podían celebrar tranquilamente con sus patrones, ¿verdad? Con otras personas en el pueblo. Y esto fue lo último que mencionamos. ¿Qué cosa? Que en las mujeres eran dignificadas, ¿verdad? En comparación a pueblos paganos que no le considera a la mujer. Sin embargo, en la escritura encontramos que cómo Dios trataba a estas personas, tanto hombres como mujeres, pero acá especifica eh, en, en relación a pueblos que estaban en guerra contra Israel. Y si Israel, vamos a decir, conquistaba a este pueblo y encontraba a mujeres, entonces el hombre podía casarse incluso con ellas y había requisitos, había instrucciones, había, vamos a decir, indicaciones claras de qué tenían que hacer ellos antes de llegarse a estas mujeres, a estas damas. Bueno, primero tenían que cambiar su vestimenta, se rapaban la cabeza, se cortaban las uñas. Mencionamos esto, quizás despojaba a la mujer de su belleza, posiblemente se hacía con el fin de asegurar que el hombre realmente iba por un interés real, no, sin importar la belleza, ¿verdad? En segundo lugar, la mujer se quitaba la ropa, eso significa que estaba dejando atrás su pasado. Y esto se debe a que su ropa le identificaba con un grupo étnico en concreto. Tercero, la mujer podía hacer duelo por sus familiares, por sus padres, durante todo un mes. Este era un acto de compasión para atender las necesidades emocionales en este caso, de las mujeres. Em, si después de esto el hombre seguía queriéndose casar con ella, entonces podía hacerlo y llegar a ella. Dios no permitía, por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hasta hoy en día sigue siendo así la escritura, porque son principios que no cambian. Interesante. Entonces, avanzando, llegamos entonces a nuestro estudio acerca de que Israel tenía que marcar la diferencia en el lugar donde ellos habitaban, ¿sí? Tenían que ser personas que obedecían, personas realmente que marcaban la diferencia. Entonces, otras naciones, ¿qué harían las otras naciones? Estarían observando a Israel, pero también estarían observando qué instrucciones o qué leyes y qué características tenían estas leyes. Y eran leyes justas, eran leyes buenas, eran leyes que protegían la naturaleza, eran leyes que protegían, preservaban la fauna, la flora, eran leyes que protegían a las mujeres, eran leyes que mostraban que debe haber un respeto entre el pueblo de Dios. Entonces ahí la pregunta que deberían de hacerse otras naciones es, ¿a qué Dios adoran? ¿Sí? Entonces examinaban su ley, veían la conducta y obviamente querían saber a quién Dios adoran estos israelitas. Qué interesante. Una manera de demostrar ese mensaje es no solamente en palabras, sino que también con la conducta. Me gustaría leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante, ¿sí? Entonces lo que Dios quería era que las personas del mundo vieran su santidad y entendieran quién es Él. Esto es lo que Moisés dijo al pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice así: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como el Señor me encargó. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de estos decretos, exclamarán: qué sabio, qué prudente es el pueblo
de esa gran nación. Versículo 7, Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Entonces nosotros estamos en la lección número 14 analizando un poquito la ley que Dios ha dejado al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, ¿sí? Entonces nosotros entendemos de que cada nación tiene, por así decirlo, sus leyes, sus reglas, ¿verdad? Pero antes, estas leyes estaban justamente para que el pueblo pueda ver y decir, bueno, ¿qué es lo que hay de diferencia con este pueblo? ¿Sí? Entonces, la idea era que ellos demostraran la santidad de Dios, el propósito de Dios, el carácter de Dios. Y ese realmente es el propósito y debe ser también el nuestro, es decir, cumplir lo que dice la escritura, demostrarlo no solo en palabras, sino con nuestras acciones, con nuestro proceder. Claro, reconocemos, somos personas falibles, fallamos, pero aún así Dios nos muestra en su palabra qué es lo que tenemos que hacer si hemos fallado, ¿sí? Como ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo lo bueno con sus manos, ¿verdad? Esto el apóstol Pablo recordaba a los de Éfeso, ¿sí? Qué interesante analizar entonces las leyes. Entonces la ley de Dios era tanto para individuos como para toda una sociedad. ¿Por qué? Porque dentro de esto podemos observar esos valores, ¿verdad? Principios morales en normas formalizadas. Entonces, cuando Dios le da esa ley, vemos que esa ley abarca eh, todo, todo el conjunto de comportamientos de una nación. Entonces, Dios ha dado su ley para que cada persona supiera lo que Él quería de ella. Dios enseñó a las personas cuáles debían ser sus creencias, sus actitudes o su finalidad. O sea, Dios estaba realmente preocupado por sus corazones, sus valores y su comportamiento. Sin embargo, Dios también se dirigió al pueblo como sociedad. Sus leyes incluían cómo debían vivir juntos y, por supuesto, lo que Dios deseaba era que vivan en paz. ¿Sí? Entonces, las leyes de Dios provienen de su carácter y su conocimiento que es infinito. Solo Él puede hacer leyes perfectas. Y como mencionamos esto, cada nación tiene su forma de gobernar, ¿verdad? Tenemos muchas naciones y cada nación tiene sus reglas, sus normas, sus decretos, estatutos, em, su constitución, ¿verdad? Pero por lo general, en estas funciones se pueden observar en un gobierno. ¿Cuáles son? El legislativo, las que dictan las leyes, ejecutivo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Que ejecuta las leyes, y el judicial, ¿verdad? Que interpreta y aplica la ley. Con estas funciones de gobierno, todas las naciones crean sus propias leyes y gobiernan el país de forma que ven más adecuada, o sea, lo que mejor les parezca para que haya un gobierno de armonía, un gobierno donde se pueda tener ese equilibrio, una sociedad en donde se respeta. Entonces la ley refleja en cierta manera la creencia o el valor que tiene cada pueblo. Entonces, sobre este punto, y ahí vamos a ir cerrando en esta noche, esos valores personales, ¿verdad? Esas creencias importantes sobre lo que es bueno y lo que es malo. De acuerdo a lo que nosotros valoramos, obviamente eso va a afectar en nuestra conducta, ¿sí?
y la actitud hacia las personas. Principios morales de la sociedad. La sociedad acuerda qué es un buen y qué es un mal comportamiento basándose en los valores comunes que comparte, ¿sí? Y por supuesto, la ley, el conjunto de leyes formalizadas que reflejan los valores y los principios morales de una sociedad. Aunque la humanidad puede formar gobiernos, vamos a dejar en claro lo siguiente. Dios es Dios quien mejor sabe cómo manejar. Y termino con este texto bíblico. Isaías 33:22, porque dice así, porque Jehová es nuestro juez. Jehová, Dios o Yahweh, ¿verdad? Dios es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Hasta aquí llegamos por el momento. Vamos a seguir estudiando este punto, la ley de Dios. Les recomiendo que pueda leer el Salmos 19, donde habla justamente que la ley de Jehová, ¿cómo es la ley de Jehová? Es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Lo más lindo es que cuando una persona no solo conoce en forma de teoría, sino que lo pone en práctica, se le considera realmente una persona sabia. Así como las naciones cuando observaban a los israelitas decían, qué inteligente, ¿verdad? O qué sabio. Y examinaban en la ley y por supuesto se preguntaban a quién Dios sirven. ¿Alguna vez habremos escuchado, yo personalmente escuché de personas que no son precisamente cristianas, que decían, hay algo diferente en estos cristianos? Tienen una conducta diferente, em, y sería muy lindo que consideremos si nosotros nos llamamos cristianos, entonces debemos comportarnos como cristianos, ¿verdad? Demostrar en nuestra conducta aquello que predicamos y demostrar que Dios es amor y demostrar que realmente Dios desea lo mejor para nosotros. Por eso nos ha dejado su palabra. Terminamos aquí por ahora. Les agradecemos muchísimo a todos los que siguen y comparten este material que es totalmente gratuito y continuaremos entonces en la próxima clase acerca de esta ley que todavía no termina la lección 14. Tenemos varios temas que vamos a seguir tratando. Así que de mi parte, agradecerle y bueno, desearles muchas bendiciones a todos.